Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jessica Nayeli Muñoz Gómez. Soy alumna del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad de Expo. Actualmente me encuentro cursando el cuarto cuatrimestre. Pues esta presentación está dentro de la unidad 4, titulada Presentación del caso de la recomendación que ya hemos venido viendo durante el lapso de estas 3 semanas anteriores. Con este análisis concluimos, es la recomendación 32/2018 hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro del coloquio, la materia se denomina coloquio de caso de defensas. Estoy bajo la tutela del doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Pues hoy compartiré con ustedes un análisis profundo sobre la recomendación 32/2018 que ya había mencionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual surge a partir de un hecho lamentable ocurrido en Veracruz en diciembre del 2015. Este caso no solo refleja un grave crisis institucional por parte del gobierno de Veracruz, sino también múltiples violaciones a derechos fundamentales. Comenzamos, este trabajo lo abordamos a raíz de 7 cuestiones. El primer cuestionamiento es resolver la pregunta: ¿cuáles fueron los hechos que dieron origen a esta recomendación? Bien, pues en fecha 23 de diciembre del 2015, cientos de personas, jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, se manifestaban en diversas ciudades, principalmente en Jalapa, Veracruz, debido a la falta de pago de pensiones y aguinaldos, así como la emisión de cheques sin fondos. Durante una reunión con las autoridades estatales que ya habían concordado, el funcionario encargado rompió el diálogo y minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron enviados para desalojar violentamente a la manifestación que estaba siendo llevada de manera pacífica. Varios pensionados fueron agredidos y 2 periodistas que documentaban el hecho también fueron golpeados, vulnerando su derecho a libertad de expresión y de prensa. El segundo cuestionamiento, este es el que es más extenso de explicar. ¿Cuáles fueron las evidencias? Aquí trate de resumir lo más que puede. En cuanto, primero comenzando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional recibió más de 80 notas periodísticas, entre ellos algunos videos que se encontraban y todavía se encuentran en YouTube, así como diversas actas que le fueron remitidas previamente, debido a que la Comisión Estatal fue quien recibió, así como otros documentos que fueron efectuados tanto en la Fiscalía del Estado, porque ahí se inició una acta circunstanciada, así como también algunos de los órganos internos de control de la propia Secretaría, y algunos documentos también de la propia eh, Secretaría de Finanzas, en que pues también no existía el pago aceptaba la aceptación del no pago. Algunos certificados médicos que fueron, a, si mal no recuerdo, fueron 29 personas quejosas que fueron las que estuvieron, primeramente presentaron la denuncia, la queja, perdón, presentaron la queja, y ellas posteriormente fueron a que se les realizaran diversos dictámenes, así como evaluaciones psicológicas, algunas pocas personas, porque se señala alrededor de 195 personas o más que se encontraban ahí, pero solo fueron alrededor de 29, 31 personas las que se estuvieron dando seguimiento para que se les realizaran algunos estudios, peritajes, quejas documentadas y algunas pruebas también de fiscalización otorgadas por la misma Secretaría de Finanzas del Estado.
En cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien fue quien inició la queja y posteriormente la remitió a la Comisión Nacional, se recibieron en total, está el documento de 18 quejas. Estas personas presentaron su testimonio directamente en la comisión, así como presentaron algunas evidencias accedieron a que se les tomaran fotos de algunas de las lesiones que se les había provocado. También cuentan con un documento que fue el que dio inicio, firmado por 695 pensionados que narraban que estaban en el lugar de los hechos y que fueron afectados también tanto por sus percepciones, así como también haber sido agredidos. Y pues la confirmación de pago por parte de la Secretaría de Finanzas y Gobierno del Estado de Veracruz. Por parte del Gobierno del Estado, el reconocimiento de que no se investigó internamente en la Fiscalía del Estado, no recibieron tanto, ellos iniciaron un acta circunstanciada por los hechos, desde las notas periodísticas, así como los videos. En esa determinaron que no había más hechos que investigar, derivado a que ninguna persona había ido a dar seguimiento y por ello, sin embargo, tampoco se le citaron. Y el archivo también sobre el operativo del personal policial, ellos diciendo simplemente que no había agresiones, tanto en cuestiones como de la misma fiscalía, así como cuestiones administrativas. Del Instituto de Pensiones, el registro de pago tardíos y falta del uso de reserva técnica, debido a que pues ellos tenían el deber de hacer los pagos correspondientes. Y aquí pues la pregunta que surge es también la garantía que una institución gubernamental debería de tener para los pagos. Las de la Secretaría de Finanzas es un poco similar al Instituto de Pensiones, pues los informes justificados retrasados por la falta de liquidez. Admite que no había liquidez suficiente y por ello los cheques fueron sin fondos. Las transferencias millonarias que no solucionaron el problema. Ellos hacían un desglose de todo lo que ellos estuvieron pagando. Sin embargo, pues ahí estaba el faltante. De la Secretaría de Seguridad Pública, la información del operativo y los tipos de bastones que fueron usados en contra de personas pensionadas, que en su mayoría eran personas vulnerables. La participación se comprobó, ellos aceptaron la participación de 120 elementos. Ellos no fueron ni detenidos ni tampoco comparecientes, pero sí se dieron las agresiones. En cuanto a la Fiscalía General, la apertura pues del acta circunstanciada sin una denuncia formal, solamente lo hicieron porque existían los previos videos y había la noticia, el hecho notorio de que se había dado los hechos, y así como también inició una carpeta de investigación, la cual por los daños a las personas jubiladas que se encontraban manifestándose con agresiones por el personal de la secretaría, la cual no escaló a mayor, también fue archivada. Por la Contraloría General, pues la investigación tardía del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la omisión del órgano interno de dar seguimiento a estas quejas que fueron agresiones a un gran número de personas, además de que fueron evidenciados. Estas evidencias fueron claves para acreditar la responsabilidad compartida pues, de las múltiples instituciones estatales.
En cuanto a la pregunta 3, la situación jurídica del caso, pues a pesar de que hubo toda la documentación probatoria, no hubo castigo penal ni tampoco administrativo en cada uno de las evidencias que se tenía por cada uno, pues ya fue abordado, no, más o menos cuál era el caso jurídico que se tenía para cada una de ellas. La Fiscalía General no judicializó la carpeta de investigación, ni tampoco la acta circunstanciada. Em, las quejas administrativas ante el órgano, ante la Contraloría, fueron archivadas y minimizadas, lo que evidenció una inacción inconstitucional y un patrón de impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. Déjenme abrir un poquito el documento que elaboré porque poder tener más clara esta idea, porque se me están yendo algunas de las ideas. La situación jurídica, pues la carpeta, la carpeta penal, la acta circunstanciada, bueno, la carpeta penal, pues no se inició la carpeta en cuanto a las denuncias proporcionadas por las personas que fueron identificadas como violentadas por parte de la Fiscalía especializada en delitos por servidores públicos. También el 1 de diciembre del 2016 se acordó abrir carpeta de investigación, en fecha la recomendación seguida, sin avances procesales significativos. La Fiscalía también informó que no existía denuncia formal de las víctimas ni suficientes pruebas. En cuanto al acta circunstanciada, se abrió un acta circunstanciada el 23 de diciembre del 2015 por los hechos difundidos en medios de comunicación. Hasta abril del 2018, ninguna de las personas, ellos mencionan que se presentó, pero pues como ya lo había mencionado, pues tampoco fueron omisos ellos en las invitaciones también, en darle seguimiento, la identificación y así como a hacer que ellos comparecieran. A pesar de las agresiones físicas y violaciones denunciadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía no consideró los indicios suficientes para iniciar una investigación de manera formal, recordando que pues, una acta circunstanciada es un leve conocimiento de los hechos y para que se dé formalidad, pues esta se elevaba, eh, bueno, aquí en este caso ya era a carpeta de investigación. En cuanto a la investigación administrativa de parte de la Contraloría Policial, se inició una carpeta de investigación administrativa contra los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en los hechos violentos. Sin embargo, el 3 de mayo del 2016 se archivó el caso por falta de pruebas administrativas. En cuanto a las quejas administrativas, también se interpusieron dos quejas. El 30 de septiembre del 2016 contra servidores públicos de la Secretaría de Finanzas fue radicada por la Oficialía de Control Interno de la Secretaría, pero la Contraloría resolvió archivar el 11 de junio del 2017 igual, no encontrar más elementos y archiva. Y también se elaboró una queja el 30 de septiembre del 2016, que fue dirigida también a servidores públicos, pero esta del Instituto de Pensiones. Y el también fue archivada por no haber nada en contra de los responsables, así como un procedimiento disciplinario y que de la Contraloría General que se abrió el 6 de marzo del 2018, en que se había informado que no existían investigaciones relacionadas con los hechos. Estos fueron algunos de lo que detecté que fue lo que se aperturó jurídicamente, sin embargo, no hubo mayores avances. En cuanto al cuestionamiento número 4, observaciones y violaciones acreditadas. La CNDH destacó el contexto de vulnerabilidad
de las víctimas, el incumplimiento de compromisos y el uso excesivo de la fuerza. Se acreditaron violaciones a la seguridad social, puesto que no les fueron pagados su pensión, así como también, como ya lo vimos anteriormente, pues era un pago que correspondía a diciembre, por lo que también se vieron afectados por por su aguinaldo. Ahora yo también, si lo hago referente a las personas adultas mayores que tengo conmigo, pues estas personas mayormente gastan y es lo que me hace pensar también, gastan el fondo o lo que ellos reciben económicamente, pues en gastos médicos, en algunos medicamentos que ya mes con mes tienen que cumplir con ellos y pues al no tener un pago que ya les correspondía, pues también tanto los pagos que ellos tenían en marcha, así como a su accesibilidad a derechos de primera necesidad, como es a la alimentación, a tu vivienda, porque pues esos gastos van día con día. En cuanto también al derecho a la libertad de reunión, puesto que fueron agredidos y fue violentamente parado, el derecho a un trato digno e integridad personal, derivado pues a los hechos violentos, además de que si era una reunión pacífica no tenía por qué escalar a este grado de violencia, el derecho a la libertad de expresión, tanto por parte a la represión, a la manifestación, así como a las dos personas que estaban dándole seguimiento, que eran periodistas y que fueron detenidos y agredidos. Derecho a a la justicia, esto pues, porque ya vimos que ninguna de tanto hechos administrativos, así como hechos penales, tuvieron un mayor avance, sino solamente la recepción y concluir en que no había más que avanzar. En cuanto a la pregunta 5 de las responsabilidades, se iniciaron responsabilidades múltiples. En cuanto al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, por omisiones y negligencia administrativa. En cuanto a la Secretaría de Finanzas, por la mala planificación y presupuestaria, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por el uso desproporcionado de la fuerza, de la Secretaría de Gobierno por ordenar el desalojo, de la Fiscalía por la no investigación ni sanción y de la Contraloría Interna por no actuar oportunamente. Las responsabilidades abarcaban dimensiones pues administrativas, operativas, policiales y potencialmente penales. Sin embargo, estas no avanzaron. En cuanto al cuestionamiento número 6, que hace referencia a la reparación del daño, hubo, mm, como ya lo vimos en alguna de las lecturas, las reparaciones del daño, pues tienen sus variaciones según a lo que intentan pues ayudar. La primera fue pues una disculpa pública. El gobierno estatal debería de ofrecer una disculpa pública dirigida a a las víctimas, a las personas pensionadas y periodistas, en un acto formal en medios de difusión locales o boletines oficiales, destacando el reconocimiento de responsabilidad y expresando su compromiso de no repetición, así como el pago de pensiones omitidas. Se ordenó que el Instituto de Pensiones del Estado saldara de forma inmediata todas las pensiones vencidas, aguinaldos, pensiones e intereses generados debido al retraso, buscando restablecer el bienestar económico efectuado. Sin embargo, me imagino que esta pago por el interés pues ha de haber sido mínimo. Pero bueno, mientras estuvieran pagados, que de cualquier manera la afectación que te hacen cuando tienes una deuda y tú tienes tus compromisos y no logras obtener el dinero,
pues también a ti te repercute con pago también que posteriormente tendrás que hacer por penalización. Indemnización y asistencia médica. Las víctimas con daño físico o psicológico recibieron atención médica adecuada y compensación económica proporcional, incluyendo indemnización, tratamiento psicológico y los costos médicos para resarcir el impacto en salud y pues a su dignidad. Reparación colectiva e institucional. Se instruyó la revisión y mejora del procedimiento operativo por el Instituto de Pensiones del Estado y la Secretaría de Finanzas, asegurándose de la transparencia de los recursos y la creación de reservas técnicas sea oportuna y responsable. Asimismo, también se implementaron capacitaciones a los servidores públicos sobre derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y trato hacia grupos vulnerables. Esta es una recomendación que regularmente emiten tanto la Comisión Estatal como la Comisión Nacional, así como la Corte Interamericana. Sin embargo, esta recomendación pues tiene algunas de sus deficiencias porque mm, pues con tal de cumplir, pues que se presenten sobre todo si tenemos un rango de personas que están a mayor escala en la jerarquía, pues quienes se presentan pues son quienes apenas están de cadetes, quienes apenas están... esto nada más lo hacen a las personas que intentan ingresar o que están haciendo algún servicio social y esto lo hacen simplemente para cumplir con la recomendación. Pero en fin, pues son deficiencias que se tienen también cuando la intención es buena, sin embargo no se le da un cabal cumplimiento. La investigación y sanción interna es otra de las medidas que quedaron. Quedó establecido que la Contraloría General debía culminar con el procedimiento disciplinario contra servidores públicos responsables, como el titular del órgano interno de control, y de ser procedente, proceder con sanciones administrativas. La Fiscalía General del Estado se comprometió a avanzar en las carpetas de investigación, realizar diligencias necesarias y, en el caso de acreditar delitos, ejercer acción penal. Medidas preventivas también se requirieron. Se promovió la elaboración de protocolos normativos para regular el uso de la fuerza pública en manifestaciones con énfasis en respeto a personas adultas mayores y periodistas. Hay dos personas que son aquí, dos tipos de personalidades, perdón, que son aquí vulnerables. Pues las primeras, pues por ser adultos mayores y los periodistas que son muchas veces atacados tanto por dependencias gubernamentales, así como por uso excesivo de la fuerza. Por ello también tienen algunos protocolos que a ellos los, los protegen, puesto que también México tiene un alto índice de agresiones a periodistas. Se estableció un mecanismo de monitoreo institucional mediante informes trimestrales a la comisión, evaluando el cumplimiento de estas medidas de reparación e implementación. A través de la entrega de un informe público se hizo público el seguimiento de las medidas, subrayando el compromiso gubernamental con la transparencia de la rendición de cuentas y no repetición de hechos similares. Esta fue el cuestionamiento número 6. Ahora continuamos con el número 7 en cuanto a la reparación del daño. Recomendaciones, perdón, a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las recomendaciones se dirigieron principalmente a tres autoridades: el gobernador del estado de Veracruz, el director general del Instituto de Pensiones del Estado y la Fiscalía General del Estado.
Al gobernador, pues ofrecer una disculpa pública, a la reparación integral del daño a las víctimas, a instruir a la Secretaría de Seguridad Pública para actualizar los protocolos sobre el uso de la fuerza, a capacitar a su personal en derechos humanos y trato digno de personas mayores, establecer mecanismos para el control de uso de bastones y otro tipo de instrumentos de coerción, coordinar acciones con la Secretaría de Finanzas para asegurar la eficiencia presupuestal y evitar nuevamente demoras en pagos de pensiones futuros, dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios que están abiertos a la Contraloría General contra funcionarios responsables. En cuanto a la Dirección General del Instituto de Pensiones, realizar el pago inmediato y completo de las pensiones y aguinaldos pendientes, incluyendo intereses y actuaciones. Quiero pensar que para este tiempo, pues ellos ya estaban cubiertos de este pago. Fortalecer la administración de reserva técnica conforme a la ley para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Revisar los procedimientos internos, la entrega de cheques, fechas de pago y mecanismos de supervisión para evitar futuras irregularidades. Capacitar a su personal en derechos humanos, administración financiera y trato digno hacia personas mayores. Recomendaciones a la Fiscalía: reactivar y concluir con las investigaciones de las carpetas abiertas por los hechos del 23 de diciembre del 2015, determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos implicados en lo operativo y la falta de pagos, garantizar el derecho a la justicia de las víctimas mediante un proceso eficaz, imparcial y diligente, que es un ideal, capacitar al personal de la Fiscalía en materia de atención a víctimas y debida diligencia en casos de violación de derechos humanos. Pues en conclusión, este caso pues refleja con claridad una falta de cumplimiento institucional por parte del gobierno de Veracruz, la represión que ejercieron y la negligencia sistemática para concluir con la violación masiva de derechos humanos ante, primero, algo que ellos mismos provocaron, que fue el impago de algunos pues de los derechos a recibir un pago y con ello la vida digna, especialmente cuando afectaron a las personas adultas mayores en este caso y consecuentemente pues a los periodistas que estaban documentando los hechos. La Recomendación 32 del 2018 es una muestra de cómo el sistema de protección de justicia puede generar presiones públicas, aunque su alcance sigue siendo limitado si no hay voluntad política para ejercer sanciones y reformas reales. Sin embargo, pues eh, al hacerlo del conocimiento de todos, bueno, de las personas interesadas, porque también las recomendaciones, a pesar de que sean públicas y sean emitidas en los mayores periódicos de circulación, pues tampoco es algo a lo que se le dé mucha atención si no estás inmerso en en estos de los temas. Sin embargo, ya pone énfasis y focaliza también algunas de las anomalías que están sucediendo y que se tienen que reparar como estudiantes y con principal atención al tema de derechos humanos, puesto que esta es nuestro punto medular en el doctorado que estamos actualmente estudiando. Este análisis nos invita a reflexionar sobre los valores de la dignidad humana y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de responsabilidad del Estado mexicano. Pues esta sería mi participación por el caso del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.